Nunca pensé que llegaría el día en que mi propia sangre me haría sentir como un extraño en la casa que construí con mis propias manos. Me llamo Ramón, y esta es mi historia, una historia que necesito compartir porque sé que no soy el único que ha pasado por algo así. Si mi experiencia puede ayudar aunque sea a una persona, habrá valido la pena abrir estas heridas que aún duelen. Era viernes por la noche. La lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas del comedor, creando ese sonido rítmico que siempre me había parecido reconfortante. Había preparado todo con anticipación, la mesa estaba puesta con el mantel bordado que mi difunta esposa tanto amaba, los platos estaban acomodados con precisión y el aroma del guiso llenaba cada rincón de la casa. Había pasado toda la tarde cocinando, queriendo que todo fuera perfecto. Cuando convoqué a esta cena familiar, tenía las mejores intenciones. Hacía meses que no nos reuníamos todos y sentía que la familia se estaba desmoronando poco a poco. Mi hijo Marcos llegó tarde, como siempre, con esa actitud de superioridad que había desarrollado en los últimos años. Venía acompañado de su esposa Patricia, quien apenas me dirigió la mirada al entrar. Mi hija Laura llegó puntual, pero traía en el rostro esa expresión tensa que me decía que ya sabía que algo no iba bien. Me esforcé por mantener la conversación ligera mientras servía la comida. Pregunté por mis nietos, por el trabajo, por sus vidas. Las respuestas fueron cortantes, monosílabas. Marcos revisaba su teléfono cada 2 minutos, Patricia suspiraba con fastidio, y Laura movía la comida en su plato sin probar bocado. El ambiente estaba cargado de una tensión que podía cortarse con cuchillo. Entonces decidí abordar el tema que me había estado quitando el sueño. Con voz tranquila, les dije que había notado cierta distancia entre nosotros, que sentía que ya no me buscaban como antes, que solo aparecían cuando necesitaban algo. Las palabras salieron de mi boca con más dolor del que pretendía mostrar. Marcos dejó caer los cubiertos sobre el plato con un ruido metálico que resonó en el silencio. Se limpió la boca con la servilleta y me miró con unos ojos que no reconocí, fríos y llenos de resentimiento. ¿Sabes cuál es tu problema, viejo?, comenzó, y esa palabra, viejo, sonó como un insulto en su boca. Que vives en el pasado. Siempre nos recuerdas todo lo que hiciste, todo lo que sacrificaste, como si te debiéramos la vida entera. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Intenté responder, pero él continuó, levantándose de su silla con un movimiento brusco que la hizo chirriar contra el suelo de madera. Estamos cansados de tus historias de cómo levantaste esta casa, de cómo trabajaste día y noche, de cómo nos diste todo. Ya lo sabemos, papá. Lo hemos escuchado 1000 veces. Pero el mundo cambió, tú no lo entiendes. Tus consejos ya no sirven, tus opiniones están obsoletas. Patricia sintió en silencio, con una pequeña sonrisa que me revolvió el estómago. Laura intentó intervenir, pero Marcos la silenció con un gesto de la mano. La lluvia afuera se había intensificado, y los truenos comenzaban a retumbar a lo lejos. Marcos, por favor, intenté decir, sintiendo como mi voz se quebraba. Solo quiero que seamos una familia unida. ¿Qué? Familia, me interrumpió con una risa amarga. Papá, ya no eres parte de nuestras vidas reales. Vienes de otra generación, de otra mentalidad. Francamente. Hizo una pausa que se sintió eterna, aquí ya no perteneces. Esas 4 palabras cayeron sobre mí como piedras. Aquí ya no perteneces. En mi propia casa, en la mesa donde había alimentado a mis hijos cuando eran pequeños, donde habíamos celebrado cumpleaños y navidades, donde mi esposa había dado sus últimos suspiros rodeada de amor. Aquí ya no pertenecía. El silencio que siguió fue ensordecedor. Laura tenía lágrimas en los ojos, pero no dijo nada. Patricia miraba por la ventana con indiferencia. Marcos me observaba con los brazos cruzados, esperando mi reacción, tal vez esperando que me derrumbara, que suplicara, que me disculpara por atreverme a querer ser parte de sus vidas. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No fue solo mi corazón, fue algo más profundo.
Fue el respeto que había mantenido intacto a pesar de todo, fue la paciencia infinita que había ejercido, fue la dignidad que me había definido toda mi vida. Y en ese quiebre, encontré una claridad que no había tenido en mucho tiempo. Me levanté de mi silla lentamente. Mis manos temblaban, no de miedo ni de debilidad, sino de una emoción que no sabría describir. Era una mezcla de dolor, indignación y determinación. Caminé hacia el aparador antiguo que estaba en la esquina del comedor, ese mueble de madera oscura que había pertenecido a mis padres. Abrí el cajón superior, donde guardaba documentos importantes. Mis dedos encontraron rápidamente lo que buscaba, una carpeta de cuero marrón, gastada por los años pero que contenía los papeles más importantes de mi vida. La coloqué sobre la mesa, justo en el centro, entre los platos de comida que ya nadie estaba comiendo. Tienes razón en algo, Marcos, dije con una voz que sonó más firme de lo que me sentía por dentro. Hay cosas que necesitan quedar claras. Abrí la carpeta y saqué los documentos, uno por uno, colocándolos sobre la mesa para que todos pudieran verlos. Escrituras de propiedad, títulos, documentos legales con sellos oficiales y firmas notariales. Las palabras estaban allí, impresas en papel oficial, irrefutables. Estos son los papeles de propiedad de esta casa, dije señalando el primer documento. A mi nombre. Esta casa donde, ya no pertenezco, punto. La ironía en mi voz era imposible de ocultar. Marcos palideció. Patricia se inclinó para ver mejor los documentos. Laura cerró los ojos, como si presintiera lo que vendría. Saqué más papeles. Este es el título del auto que conduces, Marcos. El que está a mi nombre porque dijiste que era más conveniente para los impuestos. ¿Recuerdas? Continué sacando documentos. Estos son los papeles de la inversión que hice para el negocio de Patricia, ese que tanto presumen en redes sociales. La expresión de Marcos había pasado de la arrogancia a la incredulidad. Se había sentado nuevamente, pero no dijo nada. Por primera vez en años, no tenía palabras. Durante décadas construí todo esto, continué, mi voz ganando fuerza con cada palabra. No para tener poder sobre ustedes, sino para dejarles un legado, para que tuvieran seguridad. Nunca les pedí nada a cambio, excepto respeto. Y ni siquiera eso pude obtener. La lluvia seguía cayendo afuera, ahora con más intensidad. El sonido del agua contra las ventanas era lo único que rompía el silencio pesado que había caído sobre el comedor. Si esta historia resuena contigo, si alguna vez te has sentido desplazado por aquellos que más amas, te pido que te suscribas a este canal. Compartir mi experiencia no es fácil, pero lo hago porque sé que no estoy solo en esto. Tu suscripción significa que mi historia importa, que nuestras experiencias valen la pena ser escuchadas. Los documentos permanecían esparcidos sobre la mesa del comedor como evidencia silenciosa de una vida entera de trabajo y sacrificio. Podía escuchar mi propia respiración, agitada por la emoción que me embargaba. Nunca había sido hombre de confrontaciones, siempre había preferido el diálogo tranquilo, la resolución pacífica. Pero había un límite para todo, y Marcos acababa de cruzarlo. Papá, yo. Comenzó Marcos, pero su voz sonaba diferente ahora, despojada de esa arrogancia que había traído consigo al llegar. Su rostro había pasado por varios tonos de rojo hasta asentarse en un pálido enfermizo. Patricia, a su lado, miraba los documentos como si fueran una sentencia judicial. No, lo interrumpí, levantando una mano. Ahora me toca hablar a mí. Durante años he escuchado, he asentido, he aceptado. He tolerado comentarios hirientes, desplantes, olvidos convenientes. Pero esta noche, hijo, te escucho decir. Me senté nuevamente en mi silla, pero esta vez con una postura diferente. Ya no era el anciano suplicante buscando migajas de atención de sus hijos. Era Ramón, el hombre que había levantado todo aquello que ellos ahora daban por sentado. Laura rompió el silencio con voz temblorosa. Papá, yo nunca he pensado que tú no pertenezcas aquí.
Esta es tu casa, siempre lo ha sido. Había lágrimas corriendo por sus mejillas y en sus ojos vi algo que me recordó a la niña que solía trepar a mis rodillas cuando tenía pesadillas. Lo sé, hija, le respondí con suavidad. Pero tu silencio duele casi tanto como las palabras de tu hermano. ¿Cuántas veces has presenciado estas faltas de respeto y no has dicho nada? ¿Cuántas veces has escuchado a Patricia hacer comentarios despectivos sobre mi forma de vestir, de hablar, de vivir, y has preferido mirar hacia otro lado? Laura bajó la mirada, incapaz de sostener mis ojos. Tenía razón y ella lo sabía. El silencio cómplice es otra forma de traición, especialmente cuando viene de aquellos que esperamos que nos defiendan. Marcos finalmente encontró su voz, no era mi intención, quiero decir, las palabras salieron más fuertes de lo que pretendía. Pero incluso su intento de disculpa sonaba hueco, mecánico, como si estuviera leyendo líneas de un guión que no sentía. Más fuertes de lo que pretendías, repetí, dejando que la pregunta flotara en el aire. Marcos, esas palabras no salen de la nada. No fueron un impulso momentáneo. Han estado creciendo dentro de ti durante mucho tiempo, alimentadas por resentimientos que nunca te atreviste a expresar directamente. Me puse de pie nuevamente y caminé hacia la ventana. La tormenta afuera reflejaba perfectamente el caos que sentía por dentro. Las gotas de lluvia corrían por el vidrio como lágrimas, y los relámpagos ocasionales iluminaban el jardín que había cuidado durante tantos años. Cada árbol, cada arbusto, cada piedra del camino tenía una historia. ¿Saben cuándo planté ese rosal?, pregunté, señalando hacia el jardín aunque la oscuridad apenas dejaba ver las formas. Fue el día que tu madre y yo nos mudamos aquí, Marcos. Tú tenías 3 años. Laura aún no había nacido. Este terreno era solo tierra y piedras, pero tu madre vio potencial. Me dijo, Ramón, aquí vamos a construir nuestro hogar, nuestro refugio, el lugar donde nuestra familia crecerá fuerte y unida, punto. Mi voz se quebró al mencionar a mi esposa, y tuve que hacer una pausa para recomponerme. Incluso después de todos estos años, su ausencia era un dolor constante, una herida que nunca terminaba de sanar. Trabajé en 2, a veces 3 empleos para comprar esta casa, continué, volteando a mirar a mis hijos. Había días en que apenas los veía porque salía antes del amanecer y regresaba cuando ya estaban dormidos. Pero cada clavo que martillé en estas paredes, cada azulejo que coloqué en el piso, cada pago mensual que hice sin falta, todo fue por ustedes. Patricia finalmente habló, y su voz tenía un tono defensivo, nadie te pidió que hicieras todo eso. Fueron tus decisiones. La miré, realmente la miré, tal vez por primera vez en mucho tiempo. Vi a una mujer que había llegado a esta familia hace años, que había sido recibida con los brazos abiertos. Y que poco a poco había ido envenenando a mi hijo con ideas de modernidad que realmente solo escondían egoísmo y falta de valores. Tienes razón, Patricia, respondí con calma. Nadie me lo pidió. Así es la paternidad. Nadie te pide que des tu vida por tus hijos, simplemente lo haces porque los amas. Pero eso no significa que no merezca respeto. Eso no significa que puedan tratarme como un estorbo en mi propia casa. Marcos se pasó las manos por el rostro, un gesto que hacía cuando estaba frustrado. Entonces, ¿qué quieres? Que pasemos cada momento libre contigo. Que renunciemos a nuestras vidas para hacerte compañía. Tenemos nuestras propias familias, nuestros trabajos, nuestras responsabilidades. Quiero lo que cualquier padre quiere, respondí, sintiendo el cansancio de años acumulados en mis hombros. Respeto. Consideración. Una llamada ocasional que no sea para pedirme dinero o favores. Quiero ser incluido en las vidas de mis nietos, no ser el extraño que aparece en Navidad con regalos. Quiero sentir que todo lo que construí, todo lo que di, significó algo más que una transacción financiera. El reloj en la pared marcaba las 11 de la noche. Habían pasado horas desde que comenzó esta cena que se suponía iba a reunir a la familia. La comida en los platos se había enfriado hacía tiempo,
convirtiéndose en un recordatorio visual de todo lo que se había echado a perder. Estos documentos, dije, recogiendo los papeles de la mesa, los saqué no para amenazarlos, sino para recordarles algo fundamental. Esta casa, estos bienes, son míos. Los construí, los pagué, los mantuve. Y mientras sigan siendo míos, merezco respeto bajo este techo. No estoy pidiendo gratitud eterna, no estoy pidiendo que vivan sus vidas de acuerdo a mis expectativas. Solo pido que me traten con la dignidad básica que merece cualquier ser humano. Laura se levantó de su silla y caminó hacia mí. Me abrazó, y en ese abrazo sentí años de amor complicado, de lealtades divididas, de culpa acumulada. Lo siento, papá, susurró contra mi hombro. Tienes razón. Hemos sido injustos contigo. Por un momento, solo nos quedamos así, padre e hija, compartiendo un momento de honestidad en medio del caos. Cuando se separó, vi que Marcos nos observaba con una expresión que no pude descifrar completamente. ¿Era arrepentimiento? ¿Resentimiento? ¿Confusión? Tal vez una mezcla de todo. No sé si podemos arreglar esto esta noche, dije finalmente, guardando los documentos de vuelta en la carpeta. Hay demasiado dolor, demasiadas cosas que se han dicho y que no se pueden borrar. Pero necesito que entiendan algo, no voy a desaparecer silenciosamente. No voy a convertirme en el padre invisible que acepta las migajas de atención que decidan darme. La tormenta afuera comenzaba a ceder, pero la tormenta dentro de mi hogar apenas estaba empezando a mostrar su verdadera magnitud. Tu apoyo suscribiéndote a este canal significa más de lo que imaginas. Al compartir mi historia, me hago vulnerable, pero también me conecto con personas que entienden este dolor. No dejes que mi experiencia se pierda en el vacío. Suscríbete y ayúdame a llegar a quienes necesitan escuchar que no están solos en esto. Después de que Laura me abrazara, un silencio pesado se instaló en el comedor. Marcos permanecía sentado, con los codos apoyados en la mesa y las manos entrelazadas frente a su rostro. Patricia había dejado de mirar los documentos y ahora observaba a su esposo con una expresión que mezclaba preocupación e irritación. Yo seguía de pie junto a la ventana, sosteniendo la carpeta de cuero contra mi pecho como si fuera un escudo. Necesito aire, anunció Marcos de repente, levantándose bruscamente. La silla chirrió contra el suelo de madera con un sonido que me puso los nervios de punta. Se dirigió hacia la puerta trasera que daba al jardín, sin importarle que aún lloviera afuera, aunque ya con menos intensidad que antes. Marcos, espera, intentó detenerlo Patricia, pero él ya había salido, dejando la puerta entreabierta. Una corriente de aire frío y húmedo entró a la casa, trayendo consigo el olor a tierra mojada y el sonido apagado de la lluvia. Laura me miró con ojos suplicantes. Papá, déjame hablar con él. Yo puedo. No, hija, la interrumpí suavemente. Esto es entre Marcos y yo. Ya no eres responsable de mediar en nuestras diferencias. Le di un apretón cariñoso en el hombro y me dirigí hacia la puerta trasera, siguiendo a mi hijo al jardín nocturno. La lluvia había disminuido hasta convertirse en una llovizna fina que creaba un velo sobre todo el jardín. Marcos estaba parado cerca del viejo rosal del que había hablado antes, con las manos en los bolsillos y la mirada perdida en la oscuridad. Cuando me acerqué, no se volteó, pero supe que era consciente de mi presencia. Tu madre y yo solíamos sentarnos aquí en las noches de verano, comencé, señalando el banco de piedra que estaba parcialmente cubierto por las ramas del rosal. Después de que ustedes se dormían, salíamos y hablábamos durante horas. Planeábamos el futuro, soñábamos con lo que serían sus vidas. Marcos finalmente volteó a mirarme. La tenue luz que salía de la casa iluminaba su rostro, y me sorprendió ver lágrimas mezclándose con las gotas de lluvia en sus mejillas. Nunca es suficiente, ¿verdad?, dijo con voz ronca. No importa lo que logre, no importa cuánto éxito tenga, siempre voy a ser el niño que no está a la altura de tus expectativas. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. ¿De qué estás hablando?
De esto, exclamó, abriendo los brazos en un gesto que abarcaba todo. De esta casa perfecta, de tus sacrificios perfectos, de tu vida perfecta de abnegación. ¿Cómo se supone que debo competir con eso? Soy exitoso en mi trabajo, gano bien, tengo una familia. Pero cada vez que vengo aquí, me siento como un fracaso porque nunca podré ser el hombre que tú fuiste. Me quedé en shock, procesando sus palabras. Durante todo este tiempo, había pensado que la distancia entre nosotros se debía a su falta de respeto, a su egoísmo. Nunca se me ocurrió que pudiera sentirse inadecuado. Marcos, dije lentamente, buscando las palabras correctas. Nunca te pedí que fueras como yo. Nunca quise que sintieras que debías competir con mi pasado. Pero es imposible no hacerlo, respondió, su voz quebrándose. Cada historia que cuentas sobre cómo trabajabas 3 empleos, cómo construiste todo desde cero, cómo nunca te quejabas, es un recordatorio de que yo no podría hacer lo mismo. Y lo peor es que tienes razón, probablemente no podría. Caminé hacia él, pisando la hierba mojada que empapó mis zapatos. La llovizna seguía cayendo suavemente, creando una especie de privacidad en medio de la noche. Hijo, ¿sabes por qué trabajé tan duro? ¿Por qué hice todos esos sacrificios? Le sostuve la mirada. Fue precisamente para que tú no tuvieras que hacerlos. Quería que tuvieras oportunidades que yo nunca tuve, que pudieras estudiar sin preocuparte por el dinero, que construyeras tu vida desde una base sólida en lugar de desde cero como yo lo hice. Entonces, ¿por qué cada conversación se convierte en un catálogo de tus sacrificios? Su tono era menos hostil ahora, más vulnerable. ¿Por qué siempre termino sintiéndome culpable por tener una vida más fácil que la tuya? Me tomé un momento para reflexionar sobre sus palabras. ¿Había estado haciendo eso sin darme cuenta? ¿Habían sido mis historias de superación en realidad cadenas de culpa que había puesto sobre mis hijos? Nunca fue mi intención hacerte sentir culpable, admití sinceramente. Si he dado esa impresión, lo lamento. Supongo que... Hice una pausa, buscando dentro de mí mismo. Supongo que a medida que envejezco, a medida que me siento menos útil, me aferro a esas historias como prueba de que mi vida tuvo significado, de que importé. Marco se limpió el rostro con la mano, aunque no estaba claro si eran lágrimas o lluvia lo que quitaba. Por supuesto que importas, papá. Pero necesitas entender que nuestras vidas son diferentes. Yo no mido el éxito por cuántas horas trabajo o cuánto sufro. Valoro el tiempo con mis hijos, valoro mi salud mental, valoro el equilibrio. Y cada vez que vienes y criticas esas elecciones, me hace sentir que estoy fallando. Respiré profundo, sintiendo el aire frío llenando mis pulmones. Esta conversación estaba revelando capas de dolor y malentendido que se habían acumulado durante años. Y yo, respondí cuidadosamente, necesito que entiendas que cuando me excluyen de sus vidas, cuando me tratan como si mis opiniones no tuvieran valor solo porque vengo de otra generación, me siento invisible. Me siento como si todo lo que di no hubiera significado nada. No significó nada, dijo Marcos, y mi corazón se contrajo hasta que continuó, significó todo. Papá, el problema no es que no apreciemos lo que hiciste. El problema es que nos ahogamos en ello. Cada interacción se convierte en un recordatorio de la deuda que nunca podremos pagar. Nos miramos en silencio, 2 hombres bajo la lluvia, separados por generaciones y perspectivas, pero unidos por sangre y una historia compartida que era tanto hermosa como dolorosa. ¿Y lo que dijiste en la cena? Pregunté. Eso de que ya no pertenezco aquí. ¿También era por sentirte ahogado? Marco cerró los ojos y negó con la cabeza. Eso fue cruel y estaba equivocado. No hay excusa para esas palabras. Estaba frustrado, enojado, y quería herirte como me sentía herido yo. Pero no era verdad, papá. Esta es tu casa, tu lugar. Nunca debí decir eso. La llovizna finalmente cesó, dejando solo el sonido del agua goteando de las hojas y el techo. El aire olía a tierra fresca y a nuevos comienzos.
Necesitamos encontrar una nueva forma de relacionarnos, dije finalmente. Una donde yo no te haga sentir inadecuado con mi pasado, y tú no me hagas sentir irrelevante en tu presente. No sé si será fácil, admitió Marcos. Hemos estado haciendo esto mal durante mucho tiempo. Nada que valga la pena es fácil, respondí, y por primera vez en la noche, sonreí levemente. Eso sí lo aprendí de todos esos años de trabajo duro. Marcos soltó una risa corta, casi involuntaria. Ahí está otra vez. ¿Qué? La lección. El momento de enseñanza. Lo miré, listo para defenderme, pero vi que él también estaba sonriendo, apenas perceptiblemente. Viejo hábito, admití. Difícil de romper. Tal vez no necesites romperlo completamente, dijo Marcos. Tal vez solo necesitemos aprender cuando es bienvenido y cuando es demasiado. Asentí lentamente. Puedo intentarlo. Yo también puedo intentar ser más paciente. Y más respetuoso. Definitivamente más respetuoso. Caminamos juntos de vuelta hacia la casa, nuestros pasos sincronizados sin esfuerzo, un recuerdo muscular de todas las caminatas que habíamos compartido cuando él era pequeño. Si mi historia te ha tocado el corazón, te pido que te suscribas. Compartir estos momentos tan personales no es fácil, pero lo hago con la esperanza de que ayude a sanar otras familias. Tu suscripción es tu forma de decirme que mi vulnerabilidad importa, que estas experiencias merecen ser compartidas. Cuando Marcos y yo regresamos al comedor, encontramos a Laura y Patricia sentadas en un silencio incómodo. Los platos de comida fría aún estaban sobre la mesa, testigos silenciosos de cómo una cena familiar se había convertido en un campo de batalla emocional. Al vernos entrar juntos, mojados de la llovizna pero con expresiones menos tensas, Laura se puso de pie esperanzada. ¿Están bien?, preguntó, mirando entre nosotros dos. Estamos, trabajando en ello, respondió Marcos, y me miró de reojo buscando confirmación. Asentí. Sí, estamos trabajando en ello. Patricia se levantó también, alisando su vestido con un gesto nervioso. Ramón, yo también debo disculparme. He sido. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas, insensible. Y he permitido que mi propia relación complicada con mis padres influya en cómo te trato a ti. Esta admisión me tomó por sorpresa. Patricia nunca había sido particularmente comunicativa conmigo, y ciertamente nunca había compartido nada sobre su propia familia. Mis padres, continuó, su voz temblando ligeramente, nunca estuvieron realmente presentes. Tenían dinero, nos daban cosas materiales, pero no tiempo, no atención real. Cuando veo cuánto te importa estar involucrado en nuestras vidas, cuánto te duele nuestra distancia, parte de mí se resiente porque yo nunca tuve eso. Y en lugar de apreciarlo, lo he rechazado. Me acerqué a ella, esta mujer que había sido parte de mi familia durante años pero que siempre había sido un enigma para mí. Patricia, lamento que hayas tenido esa experiencia. Pero no tiene que definir nuestra relación. Podemos empezar de nuevo. Ella asintió, limpiándose discretamente los ojos. Me gustaría eso. Laura, quien había estado observando todo con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, intervino. Yo también tengo que ser honesta. He estado evitando venir porque cada visita se sentía como caminar sobre hielo delgado. Tenía miedo de decir algo incorrecto, de causar una pelea entre Marcos y tú, de tener que elegir bandos. Así que elegí la cobardía de la ausencia. Hija, le dije suavemente, tú no eres responsable de mediar entre nosotros. Esa nunca debió ser tu carga. Pero eres mi padre, respondió. Y Marcos es mi hermano. Los amo a ambos, y ver esta distancia entre ustedes me ha estado matando por dentro. Miré a mis dos hijos y a mi nuera, todos de pie en el comedor con sus propias heridas y culpas, todos buscando una forma de sanar. Me di cuenta de que la confrontación de esta noche, aunque dolorosa, había sido necesaria.
Había roto la superficie de cortesía falsa bajo la cual todos habíamos estado operando. Creo, dije finalmente, que todos hemos estado cargando suposiciones sobre lo que los demás piensan y sienten, en lugar de simplemente hablar con honestidad. Yo asumí que ustedes me veían como irrelevante. Ustedes asumieron que yo estaba constantemente juzgándolos. Y en ese espacio de suposiciones, hemos construido muros en lugar de puentes. Marcos se sentó en su silla, pero esta vez su postura era diferente, más abierta. Tienes razón. Y creo que parte del problema es que ninguno de nosotros aprendió realmente a comunicarse de manera saludable. Mamá era la que mantenía todo unido, la que traducía entre nosotros. La mención de mi esposa trajo un silencio reverente. Era cierto, ella había sido el corazón emocional de la familia, la que suavizaba mis bordes ásperos y calmaba los temperamentos explosivos de los niños. Desde que ella se fue, admití con voz ronca, he estado tratando de llenar ese vacío, de ser tanto padre como madre, tanto disciplinario como consolador. Y he fallado en ambos roles. No has fallado, papá, dijo Laura, viniendo a mi lado. Has estado navegando el dolor mientras intentabas mantenernos unidos. Eso no es fácil para nadie. Me senté pesadamente en mi silla, sintiendo de repente cada año de mi edad. Tengo miedo, confesé, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. Tengo miedo de volverme invisible, de que llegue el día en que ya no me llamen, ya no me visiten, ya no me necesiten. Tengo miedo de morir solo en esta casa, rodeado de recuerdos pero sin familia. El silencio que siguió a mi confesión no fue incómodo, sino respetuoso. Había puesto sobre la mesa mi vulnerabilidad más profunda, el miedo que me despertaba en las noches y me acompañaba en los días solitarios. Laura se arrodilló junto a mi silla y tomó mis manos entre las suyas. Papá, eso nunca va a pasar. Nunca. Hemos sido descuidados, hemos tomado tu presencia por sentada, pero no vamos a perderte. No voy a permitir que eso suceda. Marcos también se acercó, poniéndose de pie detrás de su silla. Yo, también tengo miedo, admitió. Tengo miedo de no ser el hijo que necesitas que sea. Tengo miedo de decepcionarte. Y ese miedo me ha hecho alejarme en lugar de acercarme. No necesito que seas perfecto, le dije, mirándolo directamente. Solo necesito que seas honesto. Necesito que si algo te molesta, me lo digas en lugar de dejar que se pudra hasta que explote como esta noche. Necesito que me trates con respeto, pero también puedo aprender a escuchar sin juzgar. Podemos establecer algunas reglas básicas, sugirió Patricia, sorprendentemente práctica. Como cenas familiares regulares. Una vez al mes, sin excusas. Y durante esas cenas, nos enfocamos en conectar, no en criticar. Me parece bien, asentí. Y yo prometo no convertir cada conversación en una lección o una historia sobre los viejos tiempos. Al menos no siempre, añadí con una pequeña sonrisa. Marco soltó una risa genuina. Apreciaría eso. Y yo prometo responder tus llamadas, incluso cuando esté ocupado. Y visitarte no solo cuando necesite algo. Yo prometo, añadió Laura, dejar de ser la pacificadora silenciosa y ser más honesta sobre cómo me siento. Y traer a los niños más seguido. Necesitan conocer a su abuelo, escuchar tus historias, aunque Marco se queje. Por primera vez en la noche, reí de verdad, un sonido que resonó en el comedor y pareció limpiar algo del aire pesado que había estado colgando sobre nosotros. ¿Saben qué?, dije, mirando los platos de comida fría. Esta cena es un desastre. Pero tengo todos los ingredientes para hacer chocolate caliente, como solía hacer cuando eran niños. ¿Qué les parece si empezamos de nuevo, aunque sea con algo pequeño? La idea fue recibida con asentimientos entusiastas. Nos movimos hacia la cocina, y mientras yo preparaba el chocolate, mis hijos y Patricia comenzaron a limpiar la mesa del comedor, trabajando juntos de una manera que no había visto en años.
Mientras revolvía el chocolate en la olla, observándolo derretirse lentamente, sentí que algo similar estaba sucediendo con las barreras entre nosotros. No se habían disuelto completamente, eso llevaría tiempo. Pero habían comenzado a ablandarse, a volverse más permeables. Papá, llamó Marcos desde el comedor, ¿dónde quieres que ponga los documentos de propiedad? Miré la carpeta de cuero que había causado tanto revuelo. De vuelta en el cajón del aparador. Donde siempre han estado. ¿No vas a, ya sabes, hacer cambios o algo? Su voz tenía un toque de preocupación. ¿Por qué haría eso?, respondí, apagando el fuego bajo la olla. Esos documentos siempre han sido para ustedes eventualmente. Solo necesitaban recordar que mientras yo esté aquí, esta sigue siendo mi casa y merezco respeto en ella. Cuando regresamos todos a la mesa, esta vez con tazas humeantes de chocolate caliente, el ambiente era completamente diferente. Seguía habiendo tensión, cosas que necesitaban ser procesadas y sanadas con el tiempo. Pero también había esperanza, un sentido de que tal vez, solo tal vez, podíamos encontrar nuestro camino de vuelta el uno al otro. Por mamá, dijo Laura de repente, levantando su taza. Que nos estaría regañando a todos ahora mismo por ser tan tercos. Por mamá, repetimos todos, chocando nuestras tazas con una delicadeza que contrastaba con la dureza de la noche anterior. Mientras bebíamos en silencio cómodo, miré por la ventana. La tormenta había pasado completamente, y entre las nubes que se dispersaban, podía ver estrellas comenzando a aparecer. Un nuevo amanecer vendría pronto, tanto literal como figurativamente. Gracias, dije en voz baja, pero lo suficientemente alta para que todos escucharan. Gracias por quedarse, por hablar, por estar dispuestos a intentarlo. Gracias a ti, papá, respondió Marcos, por no darte por vencido con nosotros. Por amarnos lo suficiente como para exigir mejor. Nos quedamos allí, una familia imperfecta con heridas frescas pero también con nuevos compromisos, bebiendo chocolate caliente mientras la noche daba paso lentamente al amanecer. No todos los problemas estaban resueltos, no todas las heridas estaban sanadas. Pero habíamos dado el primer paso, el más difícil, el de la honestidad brutal seguida de la voluntad de perdonar y comenzar de nuevo. Si llegaste hasta el final de mi historia, significa algo. Significa que dedicaste tu tiempo a escuchar mi experiencia más vulnerable. Te pido que te suscribas a este canal, no solo por mí, sino por todos los que necesitan saber que los conflictos familiares pueden enfrentarse, que las palabras duras pueden seguirse de sanación. Y que nunca es tarde para reconstruir puentes. Tu suscripción es tu manera de decir que estas historias importan, que la vulnerabilidad es valiosa, y que ninguno de nosotros está realmente solo en nuestras luchas. Gracias por estar aquí, por escuchar, por importar.